Hola a todos, mi nombre es Marlon Cortés, asociado a la ANEL Medellín, una de las personas que coordina el espacio de investigación de autismo de la ANEL Medellín. Les agradezco que nos acompañen el día de hoy. Desde el año 2017 tuvimos en la ANEL el deseo de trabajar con lo que en la AMP llamamos el Observatorio de Autismo. Acá en Medellín, entonces, construimos un espacio de investigación que de manera ininterrumpida se ha reunido desde 2017 hasta la fecha para pensar eso tan enigmático que llamamos autismo. Hemos trabajado en conversatorios con padres de familia, hemos hecho cineforos, nos hicimos amigos de Carlos Acosta, un joven de la ciudad de Medellín que se nombra como activista de la inclusión del autismo. Hoy el trabajo es con una institución educativa en particular, la institución educativa Tulio Ospina de la ciudad de Medellín. Hemos sabido del trabajo especial que se hace de inclusión allí y por eso quisimos invitarlos a que nos compartieran lo que hacen allá con estos niños y jóvenes, a veces tan invisibles para los temas de salud y educación de nuestro país. Hemos leído en el espacio de investigación, hemos leído mucho sobre autismo, hemos ido a muchas conferencias, muchos eventos, pero este evento tiene la particularidad de que vamos a conversar con profesores de una institución educativa que le apuesta a la inclusión con personas autistas. Ellos, creo yo, por utilizar una expresión de moda, ellos están en primera línea en el trabajo de inclusión con los niños autistas. Y entonces construyen, inventan experiencias pedagógicas que apuntan finalmente a reconocer la tensión entre el estándar institucional y la singularidad del niño autista. Por eso entonces, digamos, tenemos tres invitadas en tres niveles distintos. El primer nivel, el de más afuera, digo yo, es el nivel de lo institucional. La rectora Jenny Durango nos contará, 10 minutos será cada intervención, nos contará, digamos, qué de lo institucional se juega en la inclusión educativa con personas autistas. En el segundo nivel, digámoslo, está, Tatiana Gutiérrez, licenciada en Educación Especial de la Universidad de Antioquia, que es la maestra de apoyo que a la institución llega de la UAI, la Unidad de Atención Integral. ¿Sí? Ella, de algún modo, es quien coordina la inclusión educativa en la institución. Y el tercer nivel, ese sí es la primera línea. Digamos, es la profesora que recibe a los niños en las aulas y qué hace con ellos. ¿Sí? Tenemos entonces a Gloria Correa, que digamos es amiga de la sede, estuvo en el CID, y entonces de algún modo ella ha sido la conexión entre el espacio de investigación y la institución Tulio Ospina. Bien, sin más preámbulos, yo invito a que Jenny Durango, la rectora de la institución educativa Tulio Ospina, en 10 minutos, nos cuente un poco sobre la experiencia, digamos, institucional, administrativa, alrededor de la inclusión. Bueno, buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien, Marlon? Sí, Jenny, muy bien. Yo les agradezco la invitación y nos satisface mucho que
para nosotros es una forma de reconocimiento. Y ese reconocimiento se proyecta en que los niños con autismo, como lo decías ahora, están dejando de ser tan invisibles. Entonces, para nosotros, esa es la mayor satisfacción que podemos obtener por nuestro trabajo, que haya cada vez y cada día más personas y más instituciones preocupadas por el bienestar de ellos. Cuando empezó este proceso no específicamente del autismo, porque trabajamos muchas situaciones, trabajamos con muchos estudiantes en condición de discapacidad y tenemos síndrome de Down, tenemos autismo, Asperger, hay muchas situaciones, pero en el colegio hay varios casos de autismo en diferente grado. Esto uno no se programa en la vida para atender este tipo de situaciones. La vida nos las pone enfrente y depende de nosotros saber cómo las vamos a enfrentar, a manejar más bien que enfrentar. Yo fui profesora, fui coordinadora y ahora soy rectora de la institución. Y en mi trasegar por este camino de la educación me he encontrado con diversas situaciones. Antes de llegar a esta institución, tuve algunas situaciones con niños con situación de discapacidad o en situación de discapacidad, y entre ellos también estaba el autismo. Sabía muy poco del autismo. Yo lo miraba y mi primer contacto fue de asustarme. ¿Cómo voy a enfrentar esto? No soy. Entonces uno tiene dos opciones. O me hago el bobo, no hago de cuenta que conmigo no es, o me comprometo. Cuando llego a la institución encuentro unas situaciones que pienso que no fueron gratuitas. Encuentro a la profesora Gloria Correa, una persona apasionada por este tipo de situaciones. Entonces los perfiles siempre me ha gustado como que sean orientados hacia lo que nos pueden aportar, el perfil del ser humano. Entonces, inmediatamente, yo ya tenía esa inquietud, ya había trabajado en otras instituciones este tipo de situaciones, no tan a fondo, y empecé a trabajar con la profesora Gloria, porque era en ese momento la única ayuda que teníamos. Lo que la profesora sabía y el interés de ella por todos los niños en situación de discapacidad. Que empezamos a apostar en la institución. Con las personas que estábamos interesadas, les cuento que éramos muy pocas, porque tampoco quiero decir que los otros eran inhumanos o no les interesaba, sino que era también el temor de cómo yo no estoy preparado para enfrentar esas situaciones. Entonces empezamos con un proceso de sensibilización hasta que llegó la primera persona en situación de discapacidad con autismo, y recuerdo mucho que esa señora me dijo en la puerta de la institución: me puede recibir a mi niño, nunca ha estado escolarizado. Llevo alrededor de 30 instituciones en la ciudad y no lo quieren recibir. A mí ese momento, yo ya había tenido acercamientos con padres. Jenny, Sí, Jenny, sí. 30 es un número por exagerar o es No, el me 30? dijo 33. Ave María, Sí, 33. sí. Y No, me enumeró. lo pregunto, Jenny, lo pregunto porque es un dato que es de mucho peso, porque quiere decir que esta mujer buscó un lugar para su hijo y no lo encontró en 33 instituciones. Sí, y me enumeró colegios desde Belén hasta muchos barrios de la ciudad. Por supuesto, ya habíamos recibido algunos niños que tenían alguna situación de discapacidad, porque el comité quedaba relativamente cercano, entonces la voz se fue regando. Un papá le dijo al otro: ay, ya te recibieron mi hijo, lleva a tu hijo, entonces fueron llegando. Mi mentalidad siempre fue abrirle las puertas, porque para mí la ley que existía ya de inclusión, para mí favorecía eso, porque no siempre encontramos la disposición en la institución de todas las personas. De hecho, esa situación de recibir niños en situación de discapacidad me pasó a mí factura en algún momento de la vida. Eso provocó que eso fue uno de los factores que provocó la oposición de muchas personas y que en un momento provocara el traslado mío de la institución. Pero luego, por condiciones de ley, porque los jueces fallaron, yo regresé a la institución. Estuve 8 meses por fuera, pero luego regresé. Cuando regreso, habían varios niños inclusive que se habían retirado porque no teníamos mucha sensibilidad con el equipo que teníamos en ese momento, pero regresaron muchos regresaron, y nos empezamos a fortalecer porque hubo un cambio significativo
en la población que trabajaba con nosotros para los niños. Empezamos entonces de nuevo ese proceso de sensibilización y poco a poco hemos ido convenciendo a todos esos docentes que llegan que la inclusión para nosotros es algo natural. El proyecto de inclusión en la institución es un proyecto obligatorio. No está por ley está farmacodependencia, sexualidad, pero para nosotros ya fue aprobado como proyecto obligatorio. Proyecto de Jenny, inclusión, sí. yo te pregunto algo ahí en esa vía para que nos aclares. Entonces, un rector puede elegir si recibe o no a niños con discapacidad. Supuestamente por la ley, no. Si usted tiene el cupo, usted debe de recibirlo, sí, si es escolarizable. Pero si hablamos en la realidad, eligen no. Y cualquier traba sacan para no recibirlos, o sea, esa es la realidad que tenemos. Entonces, nosotros hemos sido favorecidos porque tenemos una ventaja. Nosotros contamos en estos momentos con una población docente que acepta a los niños, que al comienzo hemos encontrado lo que pasa en todos los colegios, en todos. Es que a mí no me enseñaron eso en la facultad, es que a mí no me enseñaron a tratar ese tipo de casos, y es que yo cómo voy a trabajar con esos niños. Entonces es entrar en ese poder de sensibilización, de convencimiento. Una parte muy importante es mostrarle la parte humana de la familia, no del niño. Mira, esta familia, este papá hace esto, esta mamá hace esto, necesitan nuestro apoyo. Y es empezar a trabajar con ellos las adaptaciones. Entonces ahí es donde está el profe con sus adaptaciones curriculares, pero también es muy importante que los profes sepan que, porque es que no es que sean malos, es el temor, que la gente toma posiciones, que tienen apoyo. Entonces, afortunadamente, contamos ya con la docente de apoyo, con la docente Gloria Correa, que es una apasionada, y ya hemos contagiado a muchos docentes. Tanto así que ya no vivimos lo que vivimos hace algunos años, que era el temor de no recibirlos, el temor de yo no quiero. No, ya lo reciben y no hay ningún problema, se comprometen y al final hasta terminan llorando con los logros de ellos, que pesar porque se me van, entonces así enamoran al otro compañero que los va a recibir. Ha sido algo muy mágico y se ha aprendido con el tiempo. Entonces la institución institucionalmente está claro. Primero está está según la norma. El proyecto de inclusión tiene 3 líneas en nuestra institución: migrantes, el de las etnias y el de los niños con discapacidad. Y nosotros es claro que es un proyecto institucional y es obligatorio. Sí, todas las actividades que se hacen nos competen a todos. Los niños y los estudiantes son de todos. Inclusive hay estudiantes, niños hay profesores que se quedan trabajando en jornada contraria y los niños ingresan al salón de ellos. Todo el mundo sabe que ese niño, si yo soy profesor de bachillerato, yo sé que ese niño es de primaria y ya sé el caso que tiene, porque los casos los socializamos. ¿Cuál es la estrategia de socializar el caso? Para que usted no le tenga miedo. Es que ese niño, ¿cómo le voy a hablar? No, no. Es que es un niño normal, tú le hablas común y corriente y antes empiezan a interactuar y enriquece. Algo muy importante que ha ocurrido en la institución no solamente es la experiencia con los estudiantes, sino con los niños como tal, sino con los estudiantes, el resto de nuestros estudiantes y las familias del resto de nuestros estudiantes, porque nunca se nos ha presentado, eso sí nunca ha pasado, nunca se ha presentado un caso de bullying hacia alguno de nuestros estudiantes con discapacidad, incluyendo los niños de autismo que inclusive no tienen lenguaje verbal, nunca. Todos nuestros estudiantes de todos los grados respetan a cada uno de estos niños. Los niños los incluyen y las familias de los estudiantes que no tienen ninguna discapacidad nunca nos han dicho, es que voy a retirar a mi niño porque en ese salón hay muchos estudiantes con discapacidad. No, ellos ya saben cuál es, inclusive los niños terminan explicándole a los papás. Ay, mi amor, es que tú estás con una niña especial, le dijo un día a la mamá, una niña representante de tercero. Ella se le enojó y le dijo, especial, ella no es especial. Tú no sabes, mami, que ella tiene tal y tal situación y eso simplemente es eso es todo lo que tiene, pero es una niña como yo. Entonces los niños nos han enseñado, los muchachos también nos enseñan. Jenny, cuando hablamos tú y yo preparando este conversatorio, me contaste de una experiencia que a mí me llamó la atención para contarla en 2 minuticos, porque de algún modo, pues tu lugar es rectora, digámoslo así, pero me contaste alrededor de una niña como que entra a tu oficina. ¿Cómo es esa Bueno, experiencia? yo tengo muchos casos porque esto es cuestión de corazón. O sea, esto es cuestión
cuando un profe dice a mí no me enseñaron eso, esto es cuestión de humanidad. Esto no es cuestión de que soy licenciado, de que soy pedagogo. Si no me gusta, lo voy a hacer mal. Puedo tener los títulos que quiera. Entonces, cuando uno se sensibiliza con todas esas situaciones, hay muchos casos, porque hay niños a los que le he dedicado hasta 2 años intentando que me miren, porque yo tengo la teoría de que si me miran, me ven y me hacen parte de su mundo. Si no, no soy parte del mundo de ellos. Hay una niña en especial, todos son en especial, pero esta niña ocurrió que ella no miraba, ella no nos miraba, ella cuando llegó a la institución, nosotros pusimos música en los descansos de primaria porque los niños estaban muy agresivos y en ese momento el papá se asustó un poco porque pensó que la niña, ella cuando escuchaba ruido se alteraba demasiado, ella tenía un grado de autismo muy alto, yo no sé si disminuyen porque como les digo, todos los días continuamos aprendiendo sobre el autismo, pero ya la interacción de ella con las demás personas ya está hasta pronunciando palabras. Entonces la niña no hablaba ni nada, ocurrió un día que la mamá se marchó y ella se quedó llorando en el restaurante escolar. Cuando yo llegué me dijeron, rectora, es que Rebeca está llorando. En una conversación que tuve con el papá, cuando él me dijo que estaba asustado por el ruido, pero la niña empezó a bailar con los otros niños, él se sorprendió. Entonces él me contaba, rectora, es que Rebeca Elizabeth, y yo, ¿cómo así? ¿Cómo se llama la niña? No, es que yo soy la única persona que a ella le dice Rebeca Elizabeth, los dos nombres. Bueno, yo terminé con esa información. Cuando llegué un día al colegio llorando, me dijeron que la niña estaba llorando porque como ustedes saben, ellos son de rutinas, ellos tienen que tener su rutina. La mamá estaba acostumbrada a llevarla y no se quedó con ella. Entonces la niña estaba llorando bastante. Entonces yo fui al restaurante, estaba con la abuela y la miré y no me miraba. Entonces le dije, Rebeca Elizabeth, con esa situación, con ese nombre que le dije, porque era solamente el papá, ella se sorprendió y me miró. Entonces ya ella me vio. Desde ese momento yo hice parte del mundo de la niña, porque ella me imagino que pensó, ¿cómo hacía? Nada más mi papá me dice así, ella, ¿por qué sabe? Entonces yo le dije, dame la mano y nos vamos. Me dio la mano y nos fuimos. Desde ese momento, cada que ella llegaba a la institución, se entraba, era para mi oficina, para poderla robar, que se quedara con nosotros. Ahí pintábamos. Descubrí muchas cosas con ella. Descubrí que manejaba el computador, pero también descubrí que seguía normas, porque yo le decía, no, Rebeca, ya, ven, yo busco. Ella me entregaba. Entraba al baño y, por ejemplo, salía y yo, no te han lavado las manos. Yo le hablaba como una niña completamente normal. Se iba y se lavaba las manos. En algún momento estaba jugando con unas burbujitas y, oh sorpresa, porque vi que se le regaron. La recogió y fue al baño, le aplicó jabón y agua y empezó a hacer. Y yo, no, esta niña es una niña normal. Cuando nos sentamos a dibujar en mi escritorio y ocurrió que la niña estaba dibujando conmigo y de pronto me levantó el pie y lo colocó sobre mis piernas. Uy, ustedes no se imaginan la sensación tan impresionante que yo sentí. O sea, el vínculo ya estaba completamente ya formado. Me quedé completamente callada. Entonces ya el papá sabe y la mamá que cuando ella llegaba a la institución, llegaba siempre donde mí. Entonces hubo un momento, porque con ellos hay que manejar autoridad, con un niño normal, en el que ya le dije, bueno, vas a ir al salón y la llevé, le expliqué en el salón a una profesora porque cambió de profesora y empezó a quedarse allá. Porque ella fue una de las niñas que se desvinculó en el momento que yo salí de la institución y luego regresó, entonces regresó un poquito como desvinculada, pero entonces ya la ingresamos y esa otra profesora, entonces ya la profesora, por ejemplo, me busca y me dijo, rectora, cuénteme cómo es que usted hace con ella, o también buscan a los otros compañeros, venga, cuénteme cómo hicieron ustedes con ellos para descubrir, por ejemplo, con otro niño que tiene autismo, que le gustan los carritos, entonces la profesora le contó. Cada uno descubre con qué logra conectarse con el niño y empieza a contarle a los demás. Entonces, por ejemplo, yo compartí mi experiencia con la docente y empecé a comentarle. Y entonces ya la niña llegaba y simplemente me saludaba, eso sí, siempre me saludaba, pero ya se iba para el salón porque ya tenía su espacio allá. Esa es como una de Bien, las experiencias. bien, 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 bien. Muchas gracias. Bueno, Te corto, yo sé que tienes sí. mucho más para decir, seguro en las preguntas de más adelante vas a lograr decir otro poquito más. Bien, tenemos la segunda invitada es Tatiana Gutiérrez, es licenciada en Educación Especial de la Universidad de Antioquia y es maestra de apoyo de la UAI. Bienvenida, Tatiana, cuéntanos. Hola, buenas noches. ¿Me están escuchando bien? Sí, muy bien, Tatiana, muy bien. Listo. Primero que todo, pues agradecerles pues la invitación, el espacio. Confieso que es como la primera vez que estoy como en un conversatorio de este tipo, entonces creo que también estoy pues como en todo el aprendizaje.
Bueno, me presento. Como ya don Marlon lo dijo, yo me llamo Tatiana Gutiérrez, yo soy licenciada en Educación Especial de la Universidad de Antioquia y puedo decir pues que digamos que todo mi recorrido o la experiencia en el mundo de la discapacidad la reduzco pues como a dos contextos, porque he tenido pues como la alegría, ¿cierto? Y la suerte de haberme desenvuelto en dos contextos, que es el campo de la rehabilitación, ¿cierto? He trabajado pues como toda la parte de salud y en el contexto que estoy ahora, que es el contexto educativo. Entonces creo que eso me ha proporcionado pues como una mirada amplia y pararme como entre esos dos modelos que es el de salud y el de educación y que muchas veces tendemos como a separarlos, pero que en realidad van muy cogiditos de la mano. Bueno, llevo un año, casi un año y poquito en el Tulio Ospina. Digamos que entré pues como a trabajar con estos profes y con estos directivos en una situación pues un poco complicada que ha sido pues como toda la parte de la no presencialidad, toda la Claro. parte de toda esta pandemia, entonces digamos que, que llegamos como a una situación complicada, pero pues que creo que hemos sabido pues como sortear. Retomar como cosas que ha dicho doña Jenny que me parecen muy importantes y es el hecho de que yo llegué a un colegio que ya estaba muy sensibilizado, como ella misma lo expresaba, ¿cierto? Entonces es un colegio en el que la discapacidad no es como esa cosa diferente, eh, como Tatiana, que, sí, dime. Tatiana, discúlpame, te interrumpo te voy a hacer una pregunta como previa a esto que estás diciendo. Decinos como oficialmente cuál es tu función en la institución. Y después de contar eso, ahí sí te metes a hablar Ah, de tu listo, experiencia. claro. Dale. Bueno, entonces yo vengo del programa de Secretaría de Educación, que es la UAI, Unidad de Atención Integral. Nosotros, digamos que nuestro título, nuestro rol es de asesoramiento, ¿cierto? Nosotros asesoramos y orientamos a las educaciones a las instituciones educativas en todos los procesos de transformación educativa, lo que tiene que ver con la educación inclusiva, ¿cierto? Porque digamos que, como lo decía doña Jenny en la pregunta que tú le hacías, como que un rector debe recibir, nosotros estamos rigiendo como por toda esta parte de decreto, ¿cierto? Entonces, por decreto, la educación inclusiva se debe de hacer, se debe aceptar. Entonces nos mandan a nosotros como esos orientadores, ¿cierto? Donde orientamos y asesoramos tanto a los profes como a los directivos en cómo el colegio puede ser más inclusivo, ¿cierto? Cómo esa educación puede ser más inclusiva. Mira que yo no lo llamo inclusión educativa, sino que lo llamamos educación inclusiva porque es la educación quien tiene que incluir. No son los chicos los que se tienen que incluir en la educación. Entonces a eso es lo que le llamamos como todo ese proceso de transformación educativa. Entonces digamos que yo estoy como desde las tres gestiones de los colegios, la parte administrativa, miro qué puedo hacer desde lo administrativo, ¿cierto? ¿Qué acciones? En la parte académico-pedagógica, que es como toda esa parte de asesoría con los profes, con los directivos, capacitaciones, y también estamos pues como con la parte de comunidad, porque yo también constantemente estoy pues como con este diálogo con las familias, haciendo como todo un seguimiento al proceso escolar del estudiante. Entonces digamos que en general mi rol es de asesoramiento porque como tú lo decías cuando nos estabas presentando, creo que aquí pues como el factor principal es la maestra que está en el aula con el estudiante. Entonces ya es como esa primera línea, yo simplemente estoy ahí como a un ladito diciéndole, profe, hagamos esto, intentemos esto, ¿por qué no hacemos Pero esto? Tatiana, Dime. bueno, cuando dices simplemente estoy ahí, me parece que es subvalorar el trabajo. Yo te pregunto, digamos, en esa asesoría que haces con los profesores, digamos, digamos, ¿cuál es la política educativa con un niño autista? Digamos, ¿hacia dónde llevas las posibles como intervenciones de las profesoras con estos niños?
No, pues lo primero que yo siempre abordo con un docente es el hecho de darse pues como la oportunidad de conocerlo. Digamos que tenemos un diagnóstico de base que es el autismo, pero nos podemos dar cuenta que aunque hayan 5 niños estudiando en el colegio con autismo, los 5 niños no van a ser iguales, no van a tener las mismas características, ¿cierto? Porque si nos paramos desde una teoría o desde la característica diagnóstica, se puede decir, listo, se le dificulta establecer contacto visual, pero entonces fulanito, digamos que sí lo hace. Entonces, para mí es muy importante, en primera medida, decirle a esa profe, dése la oportunidad de conocerlo, evaluemos, hagamos como esa valoración pedagógica de qué hace, qué no hace, qué se le dificulta, cómo podemos trazar esos objetivos, cómo podemos transformar los objetivos a que sean accesibles para él según las posibilidades de él y sus propias características. Entonces, digamos que yo siempre que hago ese asesoramiento me meto mucho como por toda esa parte familiar, toda esa parte de conocer al estudiante, toda esa parte de crear un vínculo. Es muy importante para mí pues ver que los profes están más preocupados por hacer las cosas bien que por el mismo diagnóstico como tal. Entonces, en el colegio me he encontrado mucho con eso. Todos son como que, ay, Tati, es que me asusta no hacerlo bien. Y no me dicen como me asusta el diagnóstico, que es algo pues que digamos que a muchos profes les puede pasar, ¿cierto? Lo que es nuevo para uno y no nos digamos mentiras, yo creo que uno de los diagnósticos que más impacta es el autismo, porque hay muchos mitos alrededor, ¿cierto? Tendemos como a pensar que entonces el chico autista es el agresivo, es el que no, qué susto, no me mire, mire lo que está haciendo. Entonces, en primera medida, yo mis orientaciones siempre son como que vamos a conocerlos, vamos a conocer ese contexto familiar, vamos a mirar qué habilidades, qué fortalezas, y en la medida de que nos damos cuenta qué hace, qué no hace, vamos entonces como planteando esos objetivos curriculares. Tatiana, Dime. Jenny, la rectora, y ahora tú también, utilizan la palabra susto. Sí, como si el trabajo con el autismo de algún modo, pues ustedes han utilizado la palabra asusta. Ajá. Cuando vos haces las asesorías, de algún modo, ¿cómo tratás ese susto? Pues, ¿qué les decís alrededor de ese susto? ¿Cómo manejan ese susto? No sé, ¿qué decís alrededor del susto? No, yo siempre hacemos como todo ese proceso de sensibilización acerca del diagnóstico. No es decir como que el chico está gritando por gritar o porque es agresivo, sino mirar qué es lo que está pasando en su contexto que hace que el chico está gritando. Entonces, mira que, por ejemplo, doña Jenny ahorita decía, entonces un estudiante pues que el ruido le molestaba y por eso la conducta del chico, entonces se ve como de ese modo. Entonces yo siempre le digo a los profes que nada de susto, que se permitan iniciar su propio proceso, ¿cierto? Como que este es el proceso tuyo como la docente con el estudiante. Vamos a mirar qué pasa, vamos a trabajar juntas, permítete conocerlo. Y entonces llegamos como a un nivel que la misma profe es la que se emociona y ya es como que Tati, me di cuenta que le gusta la parte musical, le gusta esto, entonces me voy a planear una actividad pensada en esto, me respondió de esta manera, entonces a medida que ellas van reconociendo las características diagnósticas, eso le permite a ellas ir como bajando ese susto, darse cuenta que simplemente eso hace parte pues como de su diagnóstico como tal, pero que el estudiante no es solo el diagnóstico, porque yo trabajo mucho con los profes eso, o sea, es, es primordial reconocer que hay una persona, que esa característica diagnóstica hace parte de esa persona, pero que el estudiante no es solo ese diagnóstico. Entonces eso les permite a ellos como abrir la mente y bueno, darse la oportunidad y decir, listo, vamos a trabajar de esta manera, si no me da resultado, entonces voy a replantear los objetivos, voy a replantear la forma metodológica y eso es lo que les permite a ellos como rebajar el susto. Como te digo, en el colegio no pasa mucho lo del susto. El susto más es por hacer las cosas bien que el diagnóstico como tal.
Tatiana, para terminar, igual que hice con Jenny, contanos como una experiencia que tú digas que ha sido pues memorable, memorable para ti, en tu experiencia, en tu año y un Ah, poquito que llevas en la institución, el hecho de que estemos virtualmente, eso cómo ha sido, no sé, alguna experiencia como bien real, digámoslo así. Pues mira, yo te puedo decir que para mí todas mis experiencias han sido muy significativas. Digamos que cuando estaba trabajando en la parte de rehabilitación tuve la oportunidad de tener un grupo todo de autismo. Entonces, verlos como tan parecidos en ciertas cosas, pero tan diferentes en las otras y ver el hecho de que ellos te reconozcan como figura de autoridad, de que tú creas ese vínculo con ellos, de que aprendan, ¿cierto? Como que, mira, ya reconoce la inicial de su nombre, ya lo está formando. Para mí eso ha sido pues como muy significativo y creo que por eso fue que me ha gustado como tanto el trabajo con el autismo, ¿cierto? Porque o sea, desde que yo salí de la universidad, pum, me tocó como esa población y para mí sí es como la más dura en el sentido de que alrededor del diagnóstico hay muchos mitos, ¿cierto? Claro, Pero, claro. pero cuando fui pues haciendo el vínculo, para mí eso va a ser muy importante y lo voy a seguir mencionando desde que yo hago el vínculo con la persona, con el estudiante, eso me favorece y me facilita el aprendizaje en muchísimas maneras, ¿cierto? Y en cuanto al colegio, como dijo doña Jenny, hay muchos casos, hay 7 casos de autismo pues diagnosticados como tal y todos son muy diferentes entre sí. Entonces, para mí lo más significativo y bonito es como el acompañamiento con las profes y ver esa preocupación, como que listo, Tati, estamos en virtualidad, se incrementaron las barreras en el aprendizaje, ¿cómo vamos a hacer para acceder a ese aprendizaje? Entonces, que tú te encuentres con profes que te dicen, Tati, es que yo me estoy encontrando con ellos raticos tipo 3 de la tarde, fuera de su horario laboral, y estamos haciendo evaluación. Entonces me conecto con ellos, evaluamos, hablamos, trabajamos. Para mí ha sido muy gratificante, la verdad. Entonces yo recojo como esas experiencias generales en lo más gratificante para mí. Ok, muchas gracias, Tatiana. A ustedes. Seguimos el conversatorio con Gloria Correa, que es licenciada, es psicóloga, es estudiante, ex estudiante del CID. Gloria, tienes la palabra, 10 minutos. Cuéntanos. Bueno, a ver, yo quiero como comenzar planteando que mi acercamiento frente al autismo es un acercamiento que tiene que ver mucho con mi experiencia como mamá. Yo tengo un hijo que en este momento tiene 23 años y a los 5 años fue diagnosticado como autista, como Asperger. Y de alguna manera yo pienso que de la mano de él y de la mano de las cosas que se iban haciendo en esa época frente al autismo, empecé como a sensibilizarme y a darme cuenta de todas las posibilidades que había en esta población. Y de alguna manera uno también como mamá nunca espera que su hijo sea ni segregado, ni excluido, ni estigmatizado. Entonces siempre traté de hacer por él todo lo que estuviera a mi alcance para que pudiera estar incluido a nivel social. Entonces en el colegio me tocó hacer mucho acompañamiento, mucho trabajo con los profes, estuve pues acompañada de un psicoanalista de ahí del ANEL, entonces eso pues también me favoreció mucho. Y cuando cuando llegué a mi tarea educativa, pues yo nunca había tenido experiencia en la parte de inclusión, pero yo siempre hacía parte de las mesas de inclusión, a mí siempre me llamaba eso la atención, pues yo pienso también que por la misma situación familiar que había vivido. Cuando yo llego al Tulio Ospina y la rectora me dice, Gloria, vamos a recibir un niño con autismo aquí en el colegio, ¿usted qué piensa? Yo le dije que sí, pero el primer chico que entró es un chico que todavía está con nosotros, todavía está conmigo, él recorre los grados que yo trabajo, por muchas situaciones, porque de alguna manera es un autismo
clásico. Es un chico que no tiene lenguaje y fue el chico que ya tenía casi 9 años y nunca había estado escolarizado. Yo creo que es el niño que ya había recorrido todo Medellín tratando de buscar una institución educativa que lo pudiera alojar. Cuando el chico entró al colegio, yo no era profesora del grado para el que iba, pero siempre me llamaba la atención porque el chico se asomaba por la ventana de la clase que yo estaba dando y entraba al salón, miraba los ventiladores y volvía a salir. Entonces ese fue como el primer acercamiento con él. Después empecé a hacer como una cercanía con la mamá, empezamos como a hablar de las situaciones y empecé a darme cuenta de que con el autismo pasan muchas cosas. Primero, por ejemplo, el niño se demoró tanto para poder llegar a la escolarización porque en principio tuvo un diagnóstico de retardo mental profundo. Entonces, cuando a un padre de familia le dicen que su hijo tiene un retardo mental profundo y que nunca va a ser capaz de hacer nada, entonces eso de alguna manera determina qué es lo que se espera de ese niño para el futuro. Entonces, después, como a los 2 o 3 años, ellos buscaron como otra opinión y ahí fue donde el chico fue diagnosticado con autismo. Entonces, yo pienso que la dificultad para acceder a lo educativo tuvo que ver con ese primer diagnóstico y de alguna manera la institución también hemos tenido estudiantes que llegan con diagnósticos que, por ejemplo, el TDAH, trastornos de lenguaje y una cantidad de situaciones que uno dice, o sea, frente al autismo hay una dificultad muy grande para establecer un verdadero diagnóstico, o sea, son muy pocos los profesionales que incluyen como dentro de ese proceso de acercamiento del que habla Tatiana, démonos la oportunidad de conocerlo, entonces no se dan la oportunidad de conocerlo y con cualquier situación o con cualquier característica de una vez queda clasificado con un diagnóstico. Gloria, sí. Gloria, te pregunto algo a partir de una expresión tuya. Hablando del niño, tú dices, el niño recorría los grados en los que yo estaba, ¿cierto? Los ha recorrido. Sí, los ha recorrido. Entonces, ahí me pones a pensar en la tensión entre, digamos, lo curricular, lo estandarizado y el niño en su singularidad, digámoslo así, ¿cierto? ¿Cómo haces vos que sos, insisto, en primera línea, cómo haces vos para arreglártelas en esa tensión entre lo curricular estandarizado y lo singular? Yo pienso que eso ha sido como el principal aprendizaje que he tenido a partir de los niños con autismo, porque es que la mayoría de niños, a pesar de que no hay muchos en la institución, los niños con autismo que han estado en la institución, la mayoría no se acomodan a ese proceso de regulación curricular, de estandarización, de metodologías, de cables para todo mundo. Entonces, pues si alguna cosa me ha enseñado el psicoanálisis es que el autismo es ante todo una actividad de invención. Y yo pienso que yo he aprendido a inventarme cosas con los estudiantes a partir de mi relación con los niños con autismo, porque también he aprendido que o sea, lo importante de una institución educativa no es solamente que brinde información y conocimientos en áreas específicas, sino también como el desarrollo de habilidades, el desarrollo de competencias. Y por ejemplo, con este chico, esas competencias no están enmarcadas en un área específica, no están enmarcadas en unos conocimientos específicos ni en un grado, porque lo que hemos hecho con él es tratar cada año de mirar de qué manera se vincula él a la institución, se vincula al trabajo que se hace en el aula, se vincula a sus compañeros, se vincula conmigo. Eso, o sea, por ejemplo, salimos a vacaciones y el niño perdía totalmente la conexión, entonces había que volver a iniciarla. La mamá tuvo otro bebé y entonces se alejó de la institución casi 6 meses, se perdió todo el recorrido que habíamos hecho y las cosas que habíamos alcanzado con el niño. Y ahora con la pandemia
ha sido todavía más difícil. O sea, yo en este momento, por ejemplo, con ese chico, hago una excepción curricular, voy a su casa, trabajo con él en su casa, porque ahí no importa la parte curricular ni las líneas que se establecen a nivel institucional. O sea, de alguna manera es garantizar la inclusión del niño en procesos educativos. Yo soy la profesora que de alguna manera he venido trabajando con él, he ido construyendo de alguna manera y recibiendo el vínculo que él establece conmigo. Entonces yo voy a su casa mientras pasa esta pandemia, mientras miramos de qué manera hacemos articulación a los procesos de la institución, pero la idea es no perder eso que hemos trabajado hasta el momento. Entonces, Gloria, sí. Gloria, la última preguntita para que hables, pues para cerrar estos 10 primeros minutos. Sí. Hay una palabra repetida por la rectora Jenny, repetida por Tatiana, y tú también la repites, la palabra vínculo, ¿sí? Digamos, ¿qué me podrías decir en la tensión entre educación y vínculo? O sea, yo pienso que no es posible educación sin vínculo. Y de alguna manera vuelvo a repetir, o sea, para mí ha sido demasiado enriquecedor y enseñante la experiencia con niños con autismo en nuestra institución, porque es que ellos son los que nos muestran que si ese vínculo no está establecido, el proceso educativo se convierte solamente en una repetición de una información y no como en un desarrollo de una habilidad o en una competencia o en una posibilidad frente a la vida. Entonces, por ejemplo, a mí este chico, Juan Sebastián, me ha enseñado de qué manera se establecen los vínculos. Entonces él, por ejemplo, cuando estábamos en presencialidad, llegaba al colegio y él me iba y me buscaba donde yo estaba para que yo fuera y le abriera el salón, le sacara el computador, le prestara el mouse y pudiera trabajar en el aula de clase donde yo estoy, con ese computador, con ese mouse y con los niños que estaban presentes conmigo en el aula de clase. Ahora que estoy en su casa, me pasa algo. O sea, yo trabajo con el computador que él tiene en la casa, es el computador de la abuela, pero ese computador él no lo toca hasta que yo llego. Entonces, por ejemplo, él siempre, como que el objeto autístico ha sido la parte como digital. Entonces tiene hasta 5 o 6 celulares y en unos tiene unas cosas, en otros tiene otras, pero cuando yo llego, él tiene unas canciones para comunicarse conmigo. Y cuando él se mete a su cuarto y me pone esa canción, y cuando yo la pongo en el computador, que es de su familia, pero para mí, él piensa que es mío, él viene, se sienta encima de mí y empieza a hacerle un seguimiento a esa canción. Y, o sea, he venido trabajando cosas con él que tienen que ver, pues, como con lo que de alguna manera el psicoanálisis nos va planteando, de escucharlos y de saber cómo hacia dónde está dirigido como su interés, hacia dónde Gloria, está dirigida su... Sí. Y eso es educar. Eso que haces Para es mí educar. sí, eso es educar. Bien, gracias, Gloria. Bueno, Listo. 3 grandes intervenciones en el nivel administrativo, en el nivel como de políticas soportadas por la UAI, a nivel de la primera línea, Gloria. Esto es un conversatorio. La dinámica es sencilla. Levantan la mano. Miguel estará pendiente del orden en que estén levantadas las manos y conversemos. Conversemos. Vamos a ver si alguien de confianza rompe el hielo y arrancamos. Me gustaría Dale, Luz.
intervenir. Primero que todo, darles las gracias a Jenny, a Tatiana y a Gloria, ¿sí? Hicieron una transmisión de la experiencia que provoca y nos causa muchísimas preguntas, por lo menos desde nuestra mirada psicoanalítica, ¿sí? Las tres tienen algo que me gustaría como un poco rastrear, y es esto del saber, porque Jenny decía, es que uno no tiene un saber con qué manejar esto, ¿sí? Y eso da miedo. Y me quedaba pensando en eso del saber, ¿sí? Cuando no sabemos, eso enigmático para todos los seres humanos, ¿sí? Eso que provoca, que causa. Y ustedes dicen, de alguna manera, con nuestras conversaciones, se va cediendo ese miedo y se va quitando como esa barrera, se va conociendo, como lo decía Tatiana, conozcámoslo. O muy lindo también, Jenny decía, es cuestión de corazón, ¿sí? O sea, cada uno tiene su método que le ha servido a cada una para consentir ante ese no saber. Pero también creo que deben haberse encontrado experiencias, porque eso de vivir sin el no saber, pues no es lo mismo tener el saber conductual, académico, matemático, pero esto de soportar el no saber, ¿cómo hacen ustedes a veces para trabajar con alguna pedagoga que viene y pues eso ya la sobrepasa, ¿sí? Porque hay miedo, susto y lea la singularidad, pero algo en relación a ese saber, algún comentario, porque seguramente también se habrán encontrado con alguien que no le sale nada de sí para soportar ese no saber que hay que tener para estar ahí y dejarse enseñar, como lo muestran ustedes, ¿sí? Cada uno nos enseña y vamos leyendo y en esa medida podemos recoger cómo seguir caminando con él y hacer lazo. Es muy bello el testimonio también de Gloria en eso del lazo social. Pero me queda como la pregunta con algo del no saber, cuando llega alguien allá y esa que de alguna manera tiene una posición que no soporta el no saber, que puede haberlo. Es una pregunta que me hago y a las tres se las puedo compartir y preguntar. Eso, Jenny, Tatiana y Gloria, a partir de lo que dijo Luz, si se les ocurre decir algo, no sé, Jenny ya prendió la cámara, seguro quiere decirnos algo. Sí, gracias. Mira, Luz, pues no hay una fórmula mágica. Definitivamente cuando uno se encuentra con este tipo de situaciones, inicialmente es corazón, pero tenemos que estudiar y tenemos que aprender también, dedicarle tiempo a aprender muchas cosas desde la academia, desde el psicoanálisis, como dice Gloria, desde muchos ámbitos, porque es como el interés que tenemos en poder contactar a estos niños. Les cuento algo, Gloria es una de las profesoras más académicas del colegio. Ella es muy exigente en la academia, pero tiene esa cualidad que cuando tiene que ser flexible lo hace, y por ejemplo con este tipo de situaciones, y les reitero, no es solamente con los niños de autismo, porque tenemos otras situaciones de discapacidad en el colegio. El que llegue a la institución, yo sí voy a ser muy clara, sabe que llega a una institución con un perfil inclusivo, y no es un perfil que está solamente en el nombre ni en el papel, es algo que practicamos y se le explica desde el momento que llega en la inducción. Sola que hay una estrategia. Cuando uno no sabe y le explican, el miedo se va perdiendo y probablemente termine enamorado. Entonces, lo primero que se hace con el maestro que llegue es explicarle, es decirle, vas a tener este niño, tiene autismo, pero recuerda que el autismo es esto y esto, no te asustes, es explicarle la situación del estudiante, es explicarle las características, porque entonces ya no lo va a ver como algo extraño, algo ajeno, algo que escuchaba, sino que va a convivir con eso. Entonces es tratar de meterlo en el cuento, de decirle, aquí lo hacemos, llegaste a una institución donde hay que hacerlo, pero mira, tienes este apoyo, tienes a Tatiana que te va a apoyar con las estrategias, que no está solo, ella se reúne contigo para planear y diseñar estrategias.
Me tienes a mí por si de pronto los padres no se están comprometiendo y tenemos desde la parte directiva que hacer acompañamiento porque con ellos se hacen reuniones y se hacen compromisos. Tienes a la profesora Gloria y a otros profesores que están involucrados en esto. Ven que este profesor lo tuvo y entonces te va a decir cómo se hace, pero tenemos, porque hay niños con autismo que están también con profesorado, no solamente están con un solo profesor a medida que van avanzando. Entonces es explicarle al que llegue cuál es la rutina. También en la historia del colegio se ha presentado que ha habido alguna persona que definitivamente, yo lo llamo así, no tiene el corazón, no tiene la disposición. Lo que a mí me parece muy aberrante, porque eso es cuestión de cada uno. Entonces esa persona termina. ¿Y cómo haces con ese que por alguna razón no quiere, no puede trabajar con esta población? Finalmente, ¿qué haces? Porque el niño entra al aula, ¿no? El niño entra al aula. Primero, pues no es para que nos produzca risa, me preocupa demasiado, porque me estresa pensar que va a haber un niño más indefenso que otro en manos de alguien que no quiere simplemente, que simplemente se va a dedicar, lo va a dejar en un rincón, que haga lo que quiera y él trabaja con el resto. Eso nos llegó a pasar. Entonces a mí eso me aterrorizaba porque, ay, ¿cómo estará el niño? ¿Cómo estará la niña? ¿En manos de quién está? Sí, a mí eso primero me preocupaba. Segundo, entonces uno hace un acompañamiento más de cerca, sí, más de cerca y termina observando que al final el proceso puede dañar más al niño estar con esa persona que no estarlo. Desafortunadamente, la ley dice que el rector puede solicitar el perfil de los docentes a los colegios, aunque el perfil de todos nosotros, porque lo dice la ley, es para trabajar con estudiantes con discapacidad, el de todos, porque es que la ley lo dice y tenemos que adaptarnos a eso y a las necesidades del contexto, pero así no ocurre, entonces nosotros no podemos escoger el perfil, entonces ahí es donde entra ese poder de convencimiento. Definitivamente este caso concreto que tengo en mi mente al que me estoy refiriendo, con la profesora nunca se pudo. Con la profesora sí tuve que hacerle un acompañamiento muy de cerca y me tocaba decirle, ella sabía que yo estaba al pendiente, que estábamos al pendiente de que el niño no fuera excluido o que no llegara a ser maltratado de alguna manera, ¿cierto? Entonces tratábamos de subsanar esas situaciones dándole mayor intensidad con otros profesores o en otros espacios, sin quitarle tampoco la responsabilidad a la profesora, pero lo que nos importaba era el niño. Al final terminan equilibrándose en las cargas, en el camino, ya sí es como obra y gracia, no sé, como que la naturaleza conspira y terminamos de pronto como acercándonos las personas que son ahí como para trabajar y termina o trasladándose la profesora, oyéndose así, pero al final vamos logrando como un equilibrio afortunadamente. Bien, Jenny, muchas gracias. No sé si Tatiana y Gloria quieren decir algo a partir de lo que dijo Luz. De pronto va muy en la línea de lo que planteaba Jenny. Sí, o sea, el que no tiene un deseo y no quiere tener un vínculo frente a eso, pues uno tampoco puede obligarlo. A nivel administrativo, pues hay cosas para hacer, pero lo que se busca es como que ese estudiante esté muy bien. Y pues yo no sé, yo siempre he dicho que yo tengo un imán atrayente frente a los chicos con autismo. Entonces, por ejemplo, yo he tenido chicos que no tienen diagnóstico de autismo y empecé, por ejemplo, empecé a verlo en un salón donde el niño todo el tiempo estaba en la puerta y estaba llorando y siempre estaba mirando para mi salón. Y entonces yo fui y le dije a la rectora que si me dejaba tenerlo en el salón y ella me dijo que no, que yo ya tenía muchos niños con necesidades educativas, que no se podía. Pero en un cambio que hice con unos estudiantes que estaban maltratando a otro niño, a una niña con discapacidad, me traje a ese niño. Y con ese niño me di cuenta, o sea, tenía un diagnóstico de trastornos del lenguaje y déficit de atención, y era un niño con autismo. Entonces, de alguna manera, pues yo creo que es también como la sensibilidad, pero también como el conocimiento y el interés, que también me permite como identificar muchas
situaciones donde uno dice, este niño tiene un diagnóstico que no es, o este niño pareciera que de alguna manera tiene algunos comportamientos que me hacen referencia al autismo y que sería importante como valorar eso. Y tengo buen ojo frente a eso, o sea, tengo buen ojo clínico, pero yo pienso que tiene que ver primero con la experiencia, segundo con la sensibilidad y tercero pues con el conocimiento que he ido adquiriendo con la ANEL, porque de alguna manera yo pienso que la ANEL a mí me ha aportado mucho frente a eso. Bueno, alguien le está pidiendo la palabra. Espérate a ver si Sí. Tatiana o no, o Tatiana no. O dejamos preguntar, Tatiana. Sí, dejemos la pregunta, Dale, que la persona dale. pregunte. Tenemos Dale, está dos bien. preguntas o participación. Va Diana Castañeda y luego Juan Fernando Pérez. Dale, Diana Ya. Castañeda. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Diana. Muchísimas gracias por este espacio y a las maestras y las personas pues, que nos han compartido su experiencia que pues en verdad para mí en este momento ha sido como pues muy importante. Yo soy psicóloga escolar, mi orientación es desde el psicoanálisis y pues digamos que mi relación con el autismo pues en un principio estuvo en la parte clínica y ahora pues está en lo escolar. Como muchas, como ahorita lo mencionaron, es cierto, ahora es mucho más evidente, se ha develado mucho más el autismo y es mucho más frecuente en las escuelas. Yo trabajo en un colegio privado y vemos como años, cuando van pasando los años, pues llegan muchos más casos. Hay unos casos que cuentan con la fortuna, por decirlo así, de recibir un acompañamiento y un trabajo con un analista, ¿sí? Los niños van donde un analista y ha sido como muy maravilloso ese acompañamiento porque pues los analistas han sido como de mucha apertura, de reunirse con los maestros, de contarles un poco pues todo lo que ocurre en este mundo del autista, pues atendiendo al caso por caso. También para mí ha sido maravilloso este nuevo decreto, o sea, creo que el nuevo decreto es como esa defensa que uno tiene y uno dice, no señor, aquí todo el mundo tiene que entrar porque llegó un punto donde no, pues los colegios se daban el lujo de decir aquí no admitimos a este estudiante, pero pues resulta que pues los niños llegan muy pequeños a los colegios y cuando van creciendo pues estos ya se empiezan como a ir presentando pues este tipo de diagnóstico. Mi pregunta va, pues a la que me la pueda responder y es en términos de cómo, si en algún momento alguno de sus estudiantes con diagnóstico de autismo no ha podido ser promovido al siguiente año. Así le hayan hecho los ajustes, se haya aplicado el PIAR, se haya hecho como todas las acomodaciones pues que ya nos han explicado pues como el ministerio y como muy juicioso todo, pero si es estudiante, a pesar de que se le han puesto como, se ha trabajado con los derechos básicos de aprendizaje, la exigencia es la mínima y el estudiante no alcanza, han tenido la experiencia de que alguno de sus casos de niños con autismo haya reprobado el año escolar y cómo es el proceso allí. Porque lo pregunto porque en este momento, digamos que hay un caso en particular que hemos venido acompañando pues por mucho tiempo. Lastimosamente no hay como mucha recepción por parte de la familia respecto al acompañamiento. Digamos que lo virtual ha sido una barrera inmensa para este caso porque los otros casos se han logrado como acomodar muy bien y se han logrado como hacer sus propias invenciones y han resuelto, se han hecho unos arreglos maravillosos para lograr lo académico, ¿cierto? Con sus posibilidades. Pero de un caso en particular que se han hecho muchos ajustes, así como mencionaba ahorita Tatiana, las maestras se reúnen en horas extras, pero ha sido muy complicado y se han dado cuenta que en este momento la promoción pues no sería muy viable para este caso, porque en lugar de hacerle, como dicen los profes, un bien, termina afectando, digamos que el caso en todos los sentidos. Entonces, pues esa es mi pregunta y muchísimas gracias por el espacio. Tatiana, si quieres responder algo a Gloria. A Diana. A Diana. A Diana.
Sí. Creo que me siento pues como identificada con lo que Diana está expresando, porque en cierta medida también pienso como en que ellos como institución y como equipo interdisciplinario puedan estar pensando como en la pertinencia del estudiante en el colegio. Creo que es como lo que le percibo pues a ella también que quiere pues como mencionarme, ¿cierto? Pues en el colegio, los chicos con autismo han pasado de grado, ¿cierto? No hemos tenido pues como hasta el momento un estudiante pues que digamos que no lo vamos a pasar porque igual hacemos como todo ese proceso de adaptación de los logros mínimos y básicos, ¿cierto? Pero entonces yo siento que hay como un miedo, ¿cierto? Porque tenemos como ese decreto 1421 que nos dice, es ese decreto que orienta, y entonces de pronto tenemos como miedo también a decir como que, bueno, si es pertinente que el estudiante esté en la institución educativa y que es pues también como, digamos que una de las frases que también alerta y que todo el mundo se pone así como con los pelitos de punta porque tratamos de ser lo más inclusivos posibles y hacer como toda esta afirmación tiende a que uno de pronto puede sonar como exclusivo, ¿cierto? Entonces, mi respuesta para ella es que, o sea, ¿a qué le estamos llamando educación inclusiva, ¿cierto? Entonces, digamos que la educación inclusiva no es solo la modalidad regular, ¿cierto? La educación inclusiva se puede dar desde varios contextos, hablando desde la parte rehabilitadora, ¿cierto? Desde toda la parte de salud, como la parte pues institucional. ¿Qué menciona el decreto? El decreto menciona la pertinencia del estudiante en la institución educativa. Entonces, no podemos hacernos o sea, los cieguitos y decir como, por ejemplo, no, es que sí, porque tiene autismo lo vamos a dejar y no vamos a mirar como otras características, porque también tenemos que mirar que, por ejemplo, si el chico, el estudiante con autismo, de pronto tenga una comorbilidad y entonces también tenga un compromiso cognitivo. Entonces, ahí estamos mirando que de pronto las competencias curriculares o como todo el contenido escolar no es pertinente para el estudiante y que de pronto la pertinencia y lo que es funcional para él se pueda dar desde otro lado, ¿cierto? O sea, que la educación se dé desde otro contexto. Entonces, no, es llamarnos a como a leernos ese decreto porque el decreto no lo dice, listo, si como institución ustedes ya agotaron todos los recursos, hicimos los ajustes necesarios, se hizo un PIAR, vemos que no hay compromiso por parte de la familia y aún así, haciendo todo lo necesario, vemos que en el estudiante los contenidos escolares no están siendo funcionales, nosotros debemos iniciar como todo ese proceso de sensibilización con la familia y decirle, bueno, mamá, bueno, papá, entonces miremos de qué otra forma podemos incluir al estudiante. Y, por ejemplo, doña Gloria decía, ahorita ya decía como que no es solo como dar el contenido como tal, sino también el desarrollo pues de habilidades. Y el desarrollo de habilidades y que puedan ser funcionales para el estudiante también se pueden hacer desde otras instituciones. Nosotros hemos tenido estudiantes que no tienen autismo, pero que tienen otro tipo de discapacidad que hemos articulado, por ejemplo, con instituciones vocacionales. ¿Cierto? Que llegan ya a una edad y que digamos están extra edad y se quedan varios años en un mismo grado y ya decimos esto no es funcional, o sea, tenemos que mirar qué es funcional para el estudiante. Es que aquí el centro de nosotros es el estudiante. Entonces es como mirar eso, o sea, mirar para él qué puede ser funcional y de dónde, o sea, y de dónde nos podemos agarrar para que se desarrollen todas estas competencias de habilidades. Porque creo Tatiana, que ella lo estaba tomando como por ese lado, como que le leí más o menos esa angustia. Sí, Tatiana, dime. decís, en el centro está el estudiante y se hacen la pregunta, ¿qué es lo funcional? Cuando utilizas esa palabra funcional, ¿a qué te estás refiriendo exactamente, Tatiana? Yo hablo de qué es lo funcional para él en el sentido de que qué es lo que él en realidad puede aprender y lo puede hacer funcional para su contexto, ¿cierto? Entonces, si para él no es funcional aprender a leer por sus características diagnósticas, sino que para él es más funcional, por ejemplo, desenvolverse en la parte vocacional, ¿por qué no fortalecerle lo vocacional y que él pueda ser una persona más independiente, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de funcionalidad, hablo de eso,
O sea, para él, desde su característica tanto diagnóstica como todo su contexto, qué es lo que a él le va a favorecer en un futuro, o sea, qué es lo que le debemos apuntar. O sea, ¿para qué entonces ponerlo a dividir y un montón de cosas y para él eso no va a funcionar? Pero si nos damos cuenta que a él le gusta toda la parte motriz, que le gustan las manualidades, que sabe hacer cosas en maderas y que lo podemos orientar por esa parte vocacional. Eso es lo que yo llamo pues como funcional. Gracias, Tatiana. Jenny, yo creo que tú como rectora tienes algo para decir alrededor de la promoción de grado de los niños. Sí, bueno, en el colegio, porque Tatiana habla de la experiencia que tiene en el tiempo de la institución, pero sí hay niños con autismo que no han sido promovidos de grado en la institución. Hablando, por ejemplo, de Rebeca y de Juan Sebastián, ellos han estado algunas veces repitiendo el grado. Pues no lo digamos repetir el grado porque para ellos no es repetirlo. Es muy importante lo que Tatiana dijo. Yo le diría a Diana que no se preocupen, relájense. Pero sí siento que de pronto no diseñaron, con mucho respeto, lo que el estudiante requiere. Pienso que no tenemos que dejar de lado ese estrés de que no, es que hay que cumplir estas competencias, este plan, que por ejemplo sean las mínimas, y si no son las mínimas, ¿qué importa? Pues es lo que dice Tatiana, orientarlo a lo que se requiere. Nosotros nos basamos más es en la edad. Para nosotros es muy importante la socialización. Por ejemplo, Juan Sebastián, el niño donde Gloria va, es un caso de autismo para mí de los más extremos que hay. La señora que dijo que llevaba como 33 colegios y no lo habían recibido. Entonces, para nosotros, para él, es la socialización lo importante. Nosotros no le pedimos una guía, no le pedimos una actividad, son actividades diferentes que diseñamos. ¿Qué queremos con Juan Sebastián, por ejemplo? Que aprenda a convivir, a socializar, a tener contacto con otros, porque ni siquiera eso tenía. Y en determinada edad, cuando ya tenga determinada edad, nosotros desde ya estamos concientizando a los papás. Su niño probablemente con 17, 18 años llegue hasta quinto de primaria, ¿cierto? Y probablemente no aprenda a leer, solamente sepa escribir el nombre. Pero cuando su hijo tenga 17, 18 años, nosotros le vamos a hacer el contacto con una entidad que trabaja vocacional, porque ya habremos tenido identificado qué le gusta a su hijo, la manualidad, la madera, lo que decía Tatiana. Entonces vamos a hacerle ese contacto. Nosotros somos una institución oficial, hay veces nos dificulta, pero sin embargo buscamos otras entidades vocacionales que nos puedan ayudar. Y ya hemos contactado varias. Entonces es eso, Diana, yo pienso que es relájense, porque es que además yo todo lo que uno descubre con estos niños, toda esa riqueza, no hay un abrazo más valioso que el de un niño de esos, no hay un abrazo más valioso para mí, es increíble. Entonces, es eso. Si no lo promueven, no, pero es concientizar a los padres desde ya, que es, y con los profesionales a bordo, ¿cierto? Decirle, vea, ella es la psicóloga, ella es la profesional de apoyo, este es un diagnóstico no de un rector, no de una institución, de los profesionales, entonces es concientizarlos, llegará hasta esta edad, siempre, siempre reunirse con ellos, llegará hasta tal edad, vamos a mirar qué desarrolla y orientarlo al final hacia allá. El asunto, Diana, yo creo que el asunto en el ámbito privado debe ser como de otro orden, ¿no? ¿Cómo Sí. es el asunto? Sí, pues es un poco, a ver, tiene unas facilidades, otras no tantas, porque digamos que en términos de los apoyos externos, es decir, terapia, ya sea psicología, ocupacional, de lenguaje, pues digamos que es un colegio de estrato 6, entonces son familias que pues digamos que no tienen dificultad como decir, bueno, lo llevamos a las terapias, algunas. Pero el término de reprobar, por ejemplo, no es una mensualidad, cierto, no es barata, es costosa, entonces empiezan a sumar. Claro. Y realmente, digamos que sí, lo virtual ha sido el mayor obstáculo, o sea, porque, claro, los niños, no sé cómo les habrá ido, algunos sí logran como enganchar y logran tener ese contacto con los maestros, por ejemplo, con muchos casos tuvimos que hacer encuentros previos para que conocieran a sus maestros antes de llegar a la clase con todos los compañeritos por Zoom, ¿cierto? Un ejemplo, primero tenían que verse con sus profes de manera individual y que los niños le mostraran sus cuartos, bueno, muchas cosas para poder establecer allí como un lazo, pero con algunos casos los niños no se quieren conectar. Entonces los papás dicen, pues si no se conecta, ¿yo qué hago?
¿cierto? Yo me tengo que ir, por ejemplo, me tengo que ir a trabajar, o no tengo quien se quede con él conectado ahí, o que haga lo que pueda ahí en esa pantalla. Y pues es un niño pues con ciertas características pues que se puede conectar o no. Entonces dicen, votamos un año, entonces te suman en la mensualidad del año, pero pues obviamente hay un acompañamiento y lo que pues me han dicho las compañeras, pues claro, uno es como que mira, pero vamos tomando conciencia, también hay mucha negación, son personas a veces también muy soberbias, entonces como que ¿cómo así? Entonces ¿por qué me están diciendo que tiene autismo? Y no creen muchas veces el diagnóstico que viene del psicoanalista y se van al neurólogo y se van al neuropsicólogo. Y cuando van al neurólogo y al neuropsicólogo, pues allá a veces sí lo logran decir, sí, miren, aquí hay un autismo, o lo mal diagnostican, porque también ha pasado eso, nos mal diagnostican, y les mandan infinidades de cosas, e incluso los medican. Entonces, lo que hemos hecho en la lectura de esto, bueno, los psicólogos que trabajamos, es como, antes de que lleguen allá, que es donde pues ellos le creen más a este profesional, neurólogo, neuropsicólogo, muchas veces, es como que se logren atrapar por otro discurso, ¿sí? Y en los que se logran atrapar por otro discurso, pues realmente los casos sí son muy exitosos y son maravillosos, pero los que se dejan atrapar por otro, es complejo. Gracias, Diana. Gloria, vamos a dejar hablar a Juan Fernando y después de Juan, a partir de lo que él diga, tú dices algo, Gloria. ¿Listo? Juan Fernando Pérez. No, mi intervención es muy simple, o por lo menos es reducida. Yo, en primer lugar, quiero agradecerles a las personas que presentaron su experiencia, que me parece una cosa que enseña muchas cosas sobre el autismo. Y en eso yo escucho algo que quisiera precisarlo de esta manera. En las 3 intervenciones, o en las 4, porque también en la de Diana escucho lo mismo. Y es que se trataría la inclusión educativa, se trataría de tomar al autista como sujeto. A diferencia de otras perspectivas, tanto terapéuticas como educativas, que se trataría de tomar una conducta para educarla o para regularla o algo por el estilo. En ese sentido, pues, me parece que hay una diferencia que podría resumirla en tomar al sujeto o tomar una conducta, o tomar un conjunto de conductas, que es una manera muy diferente de abordar el autista y en general lo humano. Si tengo razón o si no me equivoco mucho en lo que acabo de señalar, quisiera escuchar una palabra de alguien, de las personas que intervinieron. Si más allá del corazón, que desde luego es una forma fundamental de poder tomar al autista como sujeto, ¿qué más podría implicar tomar al autista como sujeto? Es eso lo que quisiera preguntarles. Bueno, me parece súper ilustrativo la precisión que haces, Juan Fernando, y de verdad, de alguna manera es como intentar resumir o de alguna manera como sintetizar muchas de las acciones y de las invenciones que hemos tratado de hacer con estos chicos en la escuela, porque yo digo que son invenciones, o sea, todo el tiempo nos la pasamos pensando de qué manera trabajamos, qué podemos hacer. Entonces también le quería contestar a Diana que es que la idea también es dejar permear la institución por esos otros pedidos, por esas otras voces, por esas otras miradas,
porque las instituciones educativas tienen una dificultad muy grande y es que tienen una estructura demasiado anquilosada y demasiado tradicional frente a muchas cosas, y yo pienso que la llegada de los chicos con autismo a las instituciones educativas nos han permitido lo que dijo de pronto la pregunta que me hizo Marlon, y es que eso es educar, porque tenemos una mirada de la educación todavía como una transmisión de contenidos dispersos en áreas y cada persona especializada en un área, y a uno el chico con autismo le enseña que la realidad es una sola y de que cada persona asume eso real que le llega de una manera diferente y que uno como profe le toca identificar de qué manera está viviendo esa realidad. No solamente el chico autista, los demás chicos, así los chicos que no tienen ningún diagnóstico, los chicos que todo el mundo dice que son lo máximo, empiezan a aparecer otras cosas que uno dice, ay, qué rico con este chico poder hacer esto porque tiene esta posibilidad. Y yo pienso que eso es dejar que esta llegada de los chicos con autismo permee en la institución, sean capaces de derrumbar los muros y las puertas. Yo me acuerdo cuando llegó Juan Sebastián al colegio, a la rectora, a Jenny, le angustiaba que estuviera por fuera del aula, recorriendo el colegio. Y me decía, no, Gloria, es que lo tienes que tener en el salón. Y llegó un momento en que ella también se dio cuenta que estar en el colegio implicaba para Juan Sebastián cosas que eran importantes para él. No era solamente tenerlo en un aula, como lo tuvo la profesora que no pudo conectar. Entonces llegaba, le prendía un televisor y lo dejaba ahí arrinconado a que mirara los muñequitos. No, estar recorriendo el colegio implica establecer un vínculo. Uno le dice a Juan Sebastián, vamos al Tulio Ospina, y lo coge a uno de la mano para que lo lleve. Eso es un vínculo con la institución. Es un vínculo con algunos docentes. Él se entraba para la sala de profesores y no le importaba que estuvieran profesores ahí. Y miraba el ventilador y de alguna manera le hacía una señal a uno de los profesores para que le prendiera el ventilador. Y eso también es enseñante para esos profesores que están en esa sala de profesores que nunca han tenido un contacto con un chico que tiene un mundo particular para él. Entonces, la idea del planteamiento que nos hace Juan Fernando es muy valioso en el sentido de que no es solamente con el corazón, es también con lo educativo, porque es que lo educativo no es llenar al niño de conocimientos con un área específica y un mundo partido en pedazos. Lo educativo es ese vínculo entre tú y yo, y entre tú y los otros. Y eso es la función principal de la escuela. Eso es lo educativo, porque uno aprende con el otro. No es posible un saber sin el otro, no es posible un yo sin el otro, no es posible un lenguaje sin el otro. Y la escuela tiene que darse cuenta de eso. Gracias, Gloria. Y Marlon está pidiendo la palabra. Levanté la mano para salirme de mi lugar de coordinador de la conversación y decir alguna cosita, alguna cosita alrededor de lo que han dicho aquí. Y efectivamente es una cosita. Es decir, hemos hablado aquí de que lo importante es el vínculo entre el maestro y el estudiante. Hemos hablado de que lo importante es favorecer las fortalezas del estudiante. Hemos hablado de que es necesario conectarse con los niños, que es necesario flexibilizar lo institucional, que es necesario poner en el centro al sujeto. Yo sintetizo lo que hemos dicho en esas frases y yo ya no estoy hablando de niños autistas, sino que estoy hablando de educación. Estoy hablando de educación. Y ahí es el espíritu, por lo menos la manera como yo lo he entendido, el espíritu real de lo inclusivo. Es decir,
Es decir, esto que estoy diciendo, lo importante es vincularse, lo importante son las fortalezas, lo importante es conectarse con los niños, lo importante es flexibilizar lo institucional, lo importante es poner en el centro al sujeto. Esa es una apuesta pedagógica con autistas y sin autistas. Eso era lo que quería decir. Bien. Y Rodrigo. Sí, Rodrigo Jiménez. Dale. Sí, me presento, Rodrigo Jiménez. Soy un amigo de la NET. ¿Es posible Qué poner bueno, tu imagen? qué bueno sería verte, Rodrigo, para... Ah, no tiene cámara. Tengo dificultades con la cámara, es un hecho. Dale, Rodrigo, te escuchamos. A la par también soy coordinador de la institución educativa Tulio Espina. ¿Cómo así? Sí, yo llevo poco en la institución, pero ese poco no me ha impedido pues constatar la presencia de Rebeca, de Sebastián, de este chico Zapata, que está recién también llegado, Samuel Zapata. Samuel, sí. Y, bueno, para mí es muy reconfortante pues estas voces. Quisiera centrarme en la pregunta que hace Juan Fernando. Para mí pues ha sido asombroso. Y digo asombroso el ver a una Rebeca, por ejemplo, ya no en el relato pues que ya se conoce, sino por ejemplo en el aula con una profe como Nibelli, y cómo me asombra la respuesta de Nibelli. Yo creo que Nibelli ha quedado más maravillada cuando logró verificar que Rebeca estaba en condiciones de acogerla a ella también. O sea, me refiero a que el pánico que tuvo Nibelli para decir qué voy a hacer con esta niña, unos meses después siente que Rebeca la acoge a ella y que ella también acoge a Rebeca. Ya, yo quiero plantear eso, es porque estoy hablando de dos sujetos que establecen un vínculo, de la profe Nibelli y de Rebeca, pero también estoy hablando de que Rebeca puede participar en un acto cívico cantando y es acogida, por ejemplo, por el auditorio y el auditorio ya sabe quién es Rebeca. Estoy hablando de que hay una dinámica, se habla de inclusión, pero yo quisiera como decir que aquí ya hay una particularidad sin ese pronóstico de quererlo hacer, pero hay un pronóstico de singularización muy simpático, es muy bello. Es más, yo pienso que la mayor singularización que se da es a través de Samuel, de Rebeca, se da a través de Sebastián, porque ellos allá son más singularizados, si se quiere, que muchos niños que permanecen en el aula, pues directamente como se habla de la normalización dentro del aula. Eso a mí me ha parecido bastante estupendo. Y lo planteo en los términos de que sí, y el sentimiento de inclusión ha permitido ese sentimiento de decir, todos pueden garantizarse en ellos una mirada posible de lo que están experimentando en su propia existencia, y el hecho de que estén en el aula les puede permitir a ganar algo de su propio ser allá en el colegio, y los mismos docentes, los mismos estudiantes también ganar algo de su propio ser al estar compartiendo y acogiendo a una serie de iguales, digámoslo así, de sujetos que participan de una dinámica educativa más abierta, porque yo pienso que la gran apertura que se da en el Tulio Espina es precisamente hacia los niños que se denomina pues en el área ya en normativa niños con necesidades educativas especiales, y que hoy pues se denominan niños, desde un discurso los llaman como niños con discapacidad. Quiero hacer como la mención sobre eso, así los llaman. Gracias, pero Rodrigo. efectivamente son sujetos. Gracias. Bien. Interesante, muy interesante. Gracias, Rodrigo. Rodrigo, en eso de hacer lugar, darle un lugar, eso que señala también, que es tan importante, darle un lugar.
eso de tener un lugar, un lazo social, ¿sí? Cómo eso les permite a ellos ir haciéndose a una existencia, ¿cierto? Muy importante cada cosa, y el deseo, el corazón, es más el deseo también de ese sujeto. Del psicoanálisis hablamos de que esto es con deseo, eso pues se nombra corazón, pero la apuesta es con deseo, para poder leer eso singular de cada sujeto y poder apostarle a que se podrá posibilitar un encuentro, ¿sí? La medida que es lo que han estado contando ustedes. Bueno, Se me logra parece- ese encuentro, pero hay un deseo de ese encuentro. Gracias. Quisiera también hacer una pequeña nota porque creo que ya es hora de ir cerrando y creo que Marlon va a hacer un cierre, Claro. pero me parece que se debería rescatar algo que en ese recuento que hiciste, Marlon, me parece muy importante lo que Gloria enunciaba sobre las invenciones y rescatar tanto las invenciones que hacen los niños autistas y cómo los otros, que son los docentes de la institución, acogen esas invenciones, pero a partir también de las invenciones de los docentes para poderse permitir ese lugar y ese acompañamiento. Dejo por ahí, sigue Marlon. Bien, no, llegamos a las 9 de la noche, suficiente transmisión. Jenny, Tatiana, Gloria, todos los que hablaron, Diana, Rodrigo, Luz. Les agradecemos mucho esta hora y media que estuvieron con nosotros. Esperemos que estos conversatorios se repitan con alguna frecuencia para seguir trabajando con las instituciones educativas y con el autismo. Yo les agradezco. Muchas gracias. Gracias, Marlon. Chao. Gracias a Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos, Gracias. Tatiana, Jenny, Gloria, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buen trabajo. Gracias por permitirnos también socializar nuestra experiencia. Ah, bueno, hay que seguir armando lazos con el Tulio Espina, que me parece que Muchas gracias. tienen algo importante. Gracias, Chao, Juan. Juan. Fernando, Gracias, muchas Juan. gracias. Gracias, Buenas Juan, noches, por estar gracias. por acá. Que estén muy bien. Gracias, Chao, Gloria. chao.